Qué malo. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Machirulo de Prensa. No me gustó ese chiste. Ay, yo no, ¿qué te importa? Muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Johnny, por venir a abrir la puerta y prender la luz. Muy bien. He cumplido con mi parte. Vamos a hablar de cosas que son bien de fondo hoy día, acá estas extraordinarios profesionales que nos han hecho el favor de venir. Ya venimos del primer bloque. Hay un asunto que es bien de fondo, que tiene que ver con cada vez que hablamos, cada vez que se cambia de gobierno, cada vez que cambia alguna cosa en el Estado grande, se habla que hay que hacer alguna reforma. Se piden facultades, se pide comprensión, ¿no es cierto? Gracias por su comprensión, gobierno trabajando, cosas por el estilo, ¿no? Falta poner su bala nomás. Pero siempre queda la percepción, en general en la opinión pública, de que no se está haciendo mucho, que no se está haciendo nada, o que lo que se está haciendo no tiene un efecto real en el asunto. ¿Por qué pasa eso? O sea, tú has trabajado en el Estado un muy buen tiempo. ¿Cuál es el problema de poner a trabajar cosas que sean de fondo en el Estado? El Estado es como un barco, ¿no? Un barco enorme. Entonces, que tiene que mover mucha gente, mucha logística. Entonces, cuando tú tomas una decisión, no es tan fácil como ya, y mañana hacemos todo. La típica es, no sé si ustedes se acuerdan, cuando se estableció la Oficina Nacional Anticorrupción y le dieron este encargo a Carolina Lizárraga, por ejemplo. Sí. Carolina es brillante, ¿no? Nadie puede dudar de la brillantez de Carolina. Pero claro... Ni su honradez tampoco, ¿no? Por supuesto, bajo ninguna circunstancia. Pero claro, cosas como esas les dan el encargo y administrativamente no tenía ningún backup. Entonces, claro... Ningún respaldo, y entonces la dejan delante de la prensa, claro, durante horas, respondiendo creo que hasta de las Olimpiadas de Beijing en ese momento, y al día siguiente ya ni siquiera sabía dónde tenía que ir, qué puerta tocar, no sabía si tenía presupuesto. O sea, el Estado es una combinación. Para hacer cosas necesitas plata, gente, reglas, etcétera. Y cuando crean algo con una expectativa tan alta, lo que ocurre es que al día siguiente quieres que ya todos los corruptos estén presos, que las cárceles estén adecuadamente implementadas. Eso no es posible. Entonces, el Estado lamentablemente comunica, y ahí Carla seguramente va a tener mucho más que decir, pero el Estado comunica pésimo, ¿no? Y entonces genera expectativas que en verdad no puede cumplir. A mí me quedaba la sensación de que era, o sea, cada vez que había una especie de cambio de gobierno y la gente hablaba de los 100 días, era como que tú te subías, o sea, era como subirse toda la gente del Estado, ¿no? Al vuelo a una moto a 100 kilómetros por hora, sí, ¿no? O sea, no hay tiempo, o sea, primero tienes que aprender a manejar la moto sobre la moto que va a una determinada velocidad y que no se detiene para que tú te subes y aprendas, ¿no es cierto? Entonces... Pero el tema es por qué nos venden, si es así, y además la mayoría de gente que está alrededor del Estado sabe que gobernar es difícil, que hacer reglas es difícil, ¿por qué siempre nos venden esta idea de que no, nosotros vamos a conseguir en los primeros 100 días esta cosa, cuando es absolutamente pues falaz, ¿no? Pero ¿quién pone la regla en los 100 días? Es todos ellos solitos. En verdad, el tema es que te la autoimpones, o en muchos casos es la prensa la que se los pone. Porque yo hasta ahora no recuerdo, salvo en este caso, en los casos anteriores que hayan dicho, en 100 días vamos a hacer tales y cuales cosas. Bueno, es como más o menos es la regla de la dieta igual, ¿no? Tú empiezas tu dieta y crees que en 2 días ya está, figurita. Claro. Pero es totalmente imposible, ¿no? La pregunta es, no es 100 días. No es 100 ¿Son días. cuántos días? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro, así vamos a cumplir 200 años, ¿no? Depende, pues. Y ya depende tenemos, de la ¿no? tarea. Claro, ya falta poco, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que poner las cosas? Depende de la tarea, pero fíjate, ¿cómo eliges tú a un gobierno? Tú lo eliges porque te ofrecen A y el segundo grupo te ofrece Z. Entonces, cuando gana A, lo que tiene que hacer A es decir, bueno, que yo te prometí A, B, C, D, E, entonces voy a hacer A, B, C, D. Eso implica cambiar gente. ¿Sabes cuánta gente hay de confianza en el Estado? En el Estado peruano, 18.000 personas. Además, entre 12 y 18.000, pues ni siquiera se sabe. Hay una curva de aprendizaje y todo el rollo, ¿no? Pero si tú miras, porque he hecho un seguimiento, por ejemplo, actual, ¿no? De una tabla de quiénes han cambiado en el Estado, solamente cambian ministros, viceministros y secretarios generales. A partir de director general es el juego de las sillas. Hoy ya vengo, me voy a tal sector, del tal sector se viene al otro. Sí. O sea, en verdad todos son lo mismo, son los sospechosos comunes. Más o menos, ¿no? Es como la película esa de los sospechosos comunes, o sea, siempre das vueltas. ¿Por qué? Porque para estar en el Estado
yo he estado en una época, Carla también, o sea, saben perfectamente que las reglas de los privados no funcionan. Entonces tienes que tener un entrenamiento especial, un conocimiento especial, porque si no vas preso, todos los imaginativos terminan presos. Pero justamente a partir de eso, el tema de la regla de los privados no funcionan, o sea, no funciona, tampoco funciona mucho en el Estado, digamos, en cuanto a formalidad. Lo que justo estábamos viniendo a hablar, hablando esta mañana eso con Lucho, ¿por qué ocurren que a veces lo que es formal, lo que es normado, sigue funcionando de una manera informal, ¿no? De alguna manera, o sea, tenemos este caso que hemos visto, que es el de Arcomar, por ejemplo, ¿no? Claro. Tienes las normas, tienes todo y funciona de la misma manera como funciona la boda de la esquina. O sea, es exactamente lo mismo. Claro, o sea, y siempre se dice, ¿no? Lo que tú dices, las lógicas del privado no funcionan en el Estado. Y por lo que uno va viendo, tampoco es que sea tan deseable que funcionen o sea, así. sigue siendo igual de informal. Vivimos en la misma informalidad. Y en ese mismo sentido tú dices, no, ya, vamos a hacer esta política pública. Y eso es lo que decíamos de la columna de Carlos Meléndez. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sí, nos ve, Carlos. Saludos, Carlos. ¿Qué tal? En el que habla del tema de destrabar, ¿no? Y si esto es suficiente o no. Eso es del Estado hacia afuera, o sea, ya hacia adentro es un problema, ¿no es cierto? Porque como dices tú, necesitas presupuesto. Además hay una cosa, un paréntesis antes de seguir. Cuando tú armas un proyecto o un programa nuevo dentro del Estado, desde que se te ocurre hasta que puede estar en la cancha el primer piloto del programa, ¿cuánto tiempo puede pasar? Depende. Nuevamente, ahí la respuesta es como todos los economistas, depende, ¿no es cierto? O sea, deberíamos hacer una medida que se llame las pruebas de Milagros Leiva. ¿Cuánto demoran? Hasta Milagros Leiva presente su prueba. Nadie sabe. KPI exitoso. No, o sea, pero depende. por eso, ¿no? ¿Cuándo? O sea, depende. Depende quién sea el gestor, porque fíjate, mucha gente cree que establecer o implementar una política pública es simplemente que haya buena disposición. Hay dos gentes aquí que son claves. El que piensa la política pública, la establece, genera pues las correlaciones necesarias para que la política de alguna manera se establezca, y otro que es el digamos, un poco como yo, el que empuja para que las cosas funcionen, ¿no es cierto? Y ese es un gestor público, ese es otro negocio, ¿de acuerdo? Es otro perfil, no, tampoco. Ese no es el perfil, ¿no? ¿Qué pasa contra los lobistas? Todo cool. No, digo, o sea, alguien que te gestione. Sí, tú eres el cual, viceministro, claro. tú eres el ministro, necesitas a alguien que te gestione esto dentro del resto de los operadores del Estado. Es que tienes que saber todas las figuritas, o sea, en el Estado es el juego de las figuritas y el canje del polo, ¿no es cierto? O sea, tú juntas figuritas. Como en todo equipo, o sea, digamos, tienes al director de la orquesta, tienes al que ejecuta el instrumento, tienes incluso a la persona que te hace el claqué, o sea, existen diferentes. Y además, el que te lleva a la gente, el que te pone el billete. El productor general, el realizador, todas las cosas. Tienes que alinear a todo el mundo. Exacto. Y eso tomó con pero depende, mira, te voy a poner otro ejemplo. Servir y Ceplan fueron creadas el mismo día. Las dos personas que nos encargaron a Ceplan y Servir nos convocaron el mismo día, el mismo. 3 meses más tarde, Servir funcionaba. Un par de años más tarde, Ceplan todavía estaba tratando de contratar secretarias, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, la persona era brillante, sin ninguna duda era brillante, era la persona correcta en términos de política pública, pero en términos de gestión no sabía qué pie ponía adelante. Yo quería regresar un poco al tema inicial que mencionabas, Luis, que es el tema de, y que tú también lo mencionaste, Nuria, que es el tema de manejo de expectativas, la generación de expectativas. O sea, está todo el tema de la narrativa. No tenemos una narrativa como país. Lo que sí tenemos son narrativas de gobiernos que se construyen durante el proceso electoral y que llevan a esta rendición de cuentas en los primeros 100 días para poder responder a las expectativas generadas durante los procesos electorales. Entonces, yo lo que veo en el país, no habiendo vivido acá ya en los últimos 15, 16 años y estando desde fuera, es que existe esa ausencia de una narrativa como país. Y en ausencia de una narrativa como país existe este desorden. Nuria es totalmente certera en decir, necesitas ambos componentes, el componente político y el componente técnico. Exactamente, y ahí tienes lo ideal, en el caso de Nuria, por ejemplo, una mujer que tiene la capacidad técnica y política. Pero no lo encuentras constantemente en los gobiernos. Pero digamos que en ausencia de una narrativa es muy difícil el tema de los destraves, el tema de que se avancen con
con elementos de proyectos de desarrollo, políticas públicas. Entonces, yo sí veo que existe en el país, y es un trabajo muy fuerte, volviendo al punto de comunicaciones, de que acompañe la visión de país desde un punto de vista técnico y político con una narrativa de país que conecte con la gente, que se puede involucrar a la gente, y ahí tienes pues todo un espectro pero para trabajo, hablar de una ¿no? narrativa de país, yo creo que tendríamos que partir de un país un poquito más homogéneo en cuanto a la visión de lo que queremos, de lo que somos, ¿no? Totalmente, y claro. eso no va a ocurrir dentro de los próximos, creo, 400 años, no sé, porque yo lo veo es bien complejo, ¿no? La narrativa yo lo entiendo y me parece que tiene toda la lógica del mundo, porque ya no te cuelgas de lo que te dijo para esos siguientes 5 años durante no sé. Claro, existe una base sobre la cual hay una base grande que además me imagino también es una visión de país esa narrativa. Lo que pasa es que cada 5 años la van cambiando. O sea, un poco también. Es que es una narrativa de gobierno. Exacto, pero no las personas. Exactamente. La historia de la película no te la van a cambiar los personajes. O sea, hay diferentes capítulos. Es como las películas estas románticas. Todas son igualitas. Claro, que cambia la gente. Eco. No, pero es el esquema, cómo te cuentan la historia. Y es muy difícil construir narrativas. O sea, a nivel de políticas públicas es muy complicado construirlas, justamente porque la narrativa de gobierno es la que prevalece, no la de país. Claro. Entonces hay muy pocos países en el mundo que sí tienen una narrativa como país. Y cuando hablo de narrativa no hablo simplemente del tema de cómo vendes o cómo te conectas. Va mucho más allá. Es que tengas el contenido, es que tengas las políticas y después las sepas elaborar y las sepas comunicar. Eso es mucho más complejo. Pero ¿no? Carla, ¿a qué existe, Nurian? No sé si yo no estoy muy seguro si hay una respuesta a esta pregunta, pero ¿existe quien te hace la película del corto, mediano y largo plazo en este país? Yo creo que sí hay. Sí hay, claro que hay. Hay instituciones que por mandato tienen la facultad para construir esa narrativa, esa película, y además con final feliz, porque digamos, o sea, la fórmula de la película romántica ya sabes cómo va a acabar. Sí, siempre sabes. Ya, pero acá también sabemos cuál es el final, todo es funesto. Entonces, claro, ¿por qué no hacemos un final feliz? Lo que pasa es que yo creo más bien que es una película pirata. O sea, sí más o menos tenemos la idea, pues del hueco, una película del hueco. No, honestamente. Es una película pirata porque están las normas, están las cosas, ya, pero no se cumple por mal grabada. Claro, hay huecos. No, pero que además porque nos cuesta menos. Exacto, como país. Nos cuesta menos implementar mal. Nos cuesta mucho menos comprar la pirata que comprar la original. Exactamente. Y promovemos comprarla. Porque es más rapidito, porque es más fácil. Porque además vivimos en más accesible. Exactamente, y es una cuestión, desde mi punto de vista, bastante simbólica. Nos movemos por simbolismos. Entonces, y un poco para aterrizar también, porque yo siempre me preocupo de quienes nos ven, que son chicos estudiantes, muchos de periodismo, muchos de cualquier cosa, y otros que están jugando Nintendo, pero ponen el YouTube y se ponen a verlo. De la Universidad de la Amazonía. Exactamente. Sí. Saludos para la Amazonía. Para el galpón. Tú no viste la foto. De terror. Bueno, un poco aterrizando, ¿cómo afecta todo esto a nuestra vida diaria, a nuestra institucionalidad, a cómo funcionan las cosas en nuestro país? ¿Cómo nos afecta? Yo no sé si tú alguna vez has sido un ministerio. Yo no sé cómo te sientes delante de un ministerio. Una hormiga, una pulga. Exacto. No funciona en nada. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Yo creo que la gente en general, los ciudadanos, cuando van, fíjate, yo trabajo en 6 ministerios diferentes, ¿ya? Y yo llevo a los 6 como Pedro por su casa, saludando, ¿no? Ni más. Me siento como cliente telefónica, me siento. Más o menos. Écolo, pero fíjate claro, llegas a... Yo, por ejemplo, no he trabajado nunca en el Ministerio de Transportes. Somos más, pagamos menos. Llevo al Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes es una mole gigante, gigante, y claro, y yo llego y miro y digo, ¿y ahora dónde estará la persona que me resuelve el problema? ¿De verdad tendrá ganas de resolver el problema? ¿Tendrá tiempo? ¿Entenderá cuánto rato me podrá dar? O sea, yo creo que los ciudadanos frente al Estado nos sentimos enanos, ¿no? Y creo que no estamos haciendo el esfuerzo, por ahí nuevamente vuelvo a decir no están haciendo el esfuerzo desde el Estado de que la gente se sienta parte del proceso. Correcto. ¿No? O sea, es el Estado y nosotros. Exacto. Okay. Entonces, por eso es que te llega, pues, y si le va bien, bien, y si no, va la misma.
misma vaina siempre. No tienes ninguna identificación. Cuando te dicen, le están robando al Estado, bueno, no me están robando. Pero la pregunta es... Sí, me están robando. Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos sintiendo eso? Esa desconexión tan profunda. O sea, no estamos ahorita hablando pues de cosas nuevas. Esta discusión puede haber ocurrido hace 30 años. Tal cual. Y hace 150 años. ¿Ya? El tema es, nuevamente, ¿no? ¿Cómo ocurre para que la gente se sienta parte de? ¿Cómo hacemos para que además las personas del Estado tengan la intención y la infraestructura y las conexiones y todo para que eso ocurra? ¿Cómo los medios también se interesan para que eso ocurra? Y perdóname, ¿no? Johnny, pero el tema que dice Nuria, realmente importante. Si nosotros, que somos ciudadanos urbanos, algunos un poco más internacionales que otros, nos sentimos así frente al Estado. Claro, gente que de alguna manera tiene posición de llamar a alguien y poder resolver. Que tenemos voz, que tenemos voto, que tenemos recursos financieros, recursos educativos, porque estamos más o menos educados y tal. Imagínate cómo se puede sentir la gente en zonas rurales. Tal cual. O sea, ya ni siquiera es un tema, no, es el otro. No, a veces puede sentir, está en contra mía. Me tengo que defender del Estado. Y vuelvo con el tema de las narrativas. Lo siento, esa es mi especialidad, pero yo sí creo que el tema de las narrativas como país pueden ayudar. No tengo que solucionar, porque no puedes vender las cosas tampoco si es que el producto no está bueno, ¿no? Sí, claro. Pero ir de la mano... Yo siento que de alguna forma tenemos que decirle a la gente cómo vincula que al Estado le vaya bien y se mejore con su día a día. Cómo se vincula esta serie de narrativa en las situaciones en que va a un lugar y tiene que estar bien atendido, le van a solucionar el problema. ¿Cómo se termina haciendo concreto? O volviendo al tema de las universidades, a los amigos de la Universidad de Amazonía, que van a una universidad y saben que no les va a servir para nada. Ya, pero ahí fíjate que hay varios temas, ¿no? Primero, tengo una imagen en la cabeza de hace algunos años que nos pusimos como meta en esta institución, que íbamos a rendir cuentas una vez al año, ¿no? Y entonces hicimos todo, y además en castellano, así como el que me enseñó Johnny hace un montón de años, en fácil, que la gente me entienda y tal y cual. Hicimos un súper esfuerzo, la verdad hicimos un súper esfuerzo. Llegamos, todo el primer ministro sentado. Al primer ministro le preguntaron sobre el bombazo en no sé dónde, el muerto en no sé quién, no sé qué. Y a la hora que nosotros empezamos, bueno, quisiera rendir cuentas, porque ustedes me pagan, y entonces, no, así empezamos, me acuerdo. Y los periodistas se voltearon, y era sábado, me acuerdo, se pusieron a ver Mediodía Criollo, nunca me olvidaré, había una tele ahí en el costado, y yo hablé sola delante de una cámara durante 15 minutos hasta que me di cuenta, ¿sabes qué? Esto no va para más. Y tengo la grabación, o sea, fue una de las sensaciones de desolación más grande que he tenido en mi vida. Seguro que fue por el comercio, seguro. Seguro. Qué horror. Fue realmente patético, porque si tú te das cuenta, cada vez que uno rinde cuentas, porque hay montones de entidades públicas que rinden cuentas, lo que pasa es que no lo saben, pero hay montones de espacios donde se rinden cuentas, pero no hay esta atención. Y la sociedad civil no le interesa. Fundamental. Claro, pero el tema es que si tuvieran nuevamente uno de los temas, me estoy yendo por otro lado, pero hay un triángulo muy importante en el tema de desarrollo en general. Tú tienes al gobierno, tienes a las organizaciones de la sociedad civil, voy a mencionar el tema del sector privado, que es AMAGE, luego tienes los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, en fin. El tema es que las organizaciones de la sociedad civil, cuando no tienen una relación con el gobierno, ¿qué es lo que hacen? Buscan a los organismos internacionales para que les ayuden. Se oponen porque no hay un diálogo. Y a veces el tema de diálogo es como muy cliché y tal. Pero justamente cuando hablamos de cómo la gente puede sentirse parte del proceso, cómo puedes tener una narrativa que realmente sea inclusiva, que pueden participar, sociedad civil cumple un rol importante. La pregunta es cómo ellos están organizándose de tal manera que puedan traer de algún lado el tema de la voz de las poblaciones más vulnerables, aquellas que no tienen voz, y por otro lado, cuál es la relación que tienen con el Estado. Un Estado que da la espalda a su sociedad en general, pues obviamente también le va a dar espaldas a organismos, ¿no? A las organizaciones sociales. Yo ahí tengo una tingencia, y ustedes los que me conocen saben que yo tengo pues verdadera pasión por el Estado y por el trabajo que hace y tal. Yo no creo que el Estado sea indolente, francamente no lo creo. Es incapaz nomás.
No te pases, pero ya ¿Tú crees que es un tema de comunicación? No es solamente un tema de comunicación. Tú ahí sí me ganas en optimismo, ¿ah? Sí, yo sí, en ahí eso en sí esa te parte gano, me ganas. en eso te gano. Lo que pasa es que imagínate la cantidad de cosas. El Estado es como la música ambiental, ¿ya? El Estado está en absoluta... Ya, en este momento, ¿qué cosa tenemos del Estado? Me acabo de retrotraer a la sala del dentista, pero yo no importa, aunque te duela, pero ahí está. Ya, ¿qué cosa hay del Estado en este momento? ¿Qué cosas nos está dando el Estado? Nos está regulando la luz, por ejemplo. Pero tú no te das cuenta. ¿Cómo llegaste aquí? Por una pista que hizo una municipalidad, ¿no es cierto? Todas estas cosas tú ni te percatas. El Estado está ahí donde nadie más está. Y entonces, claro, el problema es cuando hay demasiados huecos, como es el caso nuestro, se siente más la falta. Cuando tú, por ejemplo, ¿tú alguna vez le has ido donde el alcalde a agradecerle lo bien que está la pista delante de tu casa? Lo dudo. Pero si hubiera un miserable hueco de ese tamaño, vas y le haces te encadenas a la municipalidad. Estamos hablando de Lima, de un sector particular. Cuando vas un poquito más lejos, el Estado no existe. Igual. No existe. Por eso, y te hace, hueco, ¿no? O sea, y ni siquiera es que te haga falta. Ya ni siquiera te hace falta. O sea, lo peor de todo es que ni siquiera te extraña, porque no lo tuviste nunca. Entonces, de alguna manera, quien hace todo eso, ¿quién es? La entidad privada que llega. El primero que llega, ¿cuánto deja de hacer falta? Y ya deja de hacer falta porque ellos son los que ponen la carretera, ellos son los que ponen... Y después, cuando ellos empiezan a crecer, como una entidad privada quiere ganar dinero, esa es su finalidad, ¿no? Obviamente hay un choque y ocasiona lo que ocasionan pues ahora las mineras y todas esas cosas, ¿no? Ellos han creado un montón de orden ahí, el Estado no existe, ¿no? Y por otro lado, eso es el continuum, el día a día, esa música que no escuchas porque debería estar ahí todo el día, o ese ruidito de los pajaritos que ya no nos escuchamos. Pero cosas como, por ejemplo, hace un mes ha habido este incendio del Minsa. Han muerto 3 bomberos. Ya dicen incendio de hace poco, ya no sé cuál de todos es, porque ya ha habido 3 o 4 importantes. ¿No? El incendio del Minsa ha sido hace un mes. Ahorita es la misa del mes de los bomberos y no ha ido un alcalde, no ha ido ni un congresista, no ha ido ningún parecido de ministro, ¿no? Entonces no ha ido nadie. Entonces, claro, todos están con Mark Zuckerberg, ¿no? El tema es, ¿qué tanto rollo hubo ese día? Que los bomberos, que no sé qué. No hay nadie, ha pasado un mes. O sea, no estamos hablando del sonido continuo, estamos hablando de lo que pasó hace un toque y que el Estado de pronto dijo, sí, nos vamos a poner y no están. Y, o sea, yo por eso te digo, es un mensaje que se le da a la gente nefasto. O sea, yo creo que la gente no le cree. Justo ayer estuve en un evento en el que comentaban, no quiero que me digas caiga quien caiga, porque nunca cae nadie. No. Claro. Debe ser un poco como Trump, ¿no? Claro, o sea, todos esos mensajes así súper clichés suenan súper fuertes y potentes y tal, pero te los han repetido tantas veces que, ¿y quién cayó, digamos, con este caiga quien caiga, ¿no? Yo creo que pequeñas cosas funcionan mucho mejor. En el caso de los gobiernos nuevos, yo creo que la gente se olvida que hay 3 o 4 meses en los cuales cambia de rey a paje, ¿no? Pero principalmente las cabezas, porque son ellos los que van a introducir los cambios que se han comprometido los gobiernos. Pero sí hay mensajes clave, digamos. Hay puntos que tú dices, esto lo voy a hacer porque esto va a dar un mensaje de tal forma. Porque una cosa es el cambio, obviamente no podemos construir 20 carreteras, pero podemos decir, estoy acá. ¿No? Estoy acá, me aparecí en esta comunidad, estoy acá, yo quiero, o sea, y hacerlo continuamente, eso da un mensaje, eso da tranquilidad, eso construye lo hace, Estado. por ejemplo, en este momento la viceministra de Transporte. Eso lo iba a decir, o sea, un golazo esa mujer, hasta ahí, ¿no? Creo que sí estamos llegando. Uh-huh. La vaina es cómo se ejecutan cosas. La pregunta es, dime 3 cosas, 3 y solamente 3. Porque siempre son 3. ¿Ya? Que sean las que se ha ejecutado en los últimos meses. Ya, han movido el tubo de Cálida para el aeropuerto, han destrabado el proyecto, o sea, puedes hacer una lista. El tema es, ¿eso en qué me impacta? No, por eso, o sea, cuando te digo 3 cosas, es 3 cosas que me impactan a mí como ciudadano. Ni siquiera como ciudadano, como peruano. O sea, ¿cuántas veces se ha derramado el tubo, hablando de tubos de claro, además el tubo de Petroperú? O sea, ya, bueno, vamos a hacer un corte pequeño y ahorita regresamos al siguiente. Te está derramando acá el señor. Sí. Tan relajado como piensas. No. Mucha, puro firulais, ¿sabes? Goebbels. Goebbels. Está el idiota. Bueno, estamos hablando de este tema de por qué hay la percepción tan profunda en general de la ausencia del Estado, de su ineficiencia, ineficacia, su insuficiencia en general, ¿no? Y tú me dices, no es que sea indolente, es que en realidad le faltan brazos y le falta
incluso parte, por lo que dices, y por lo que dices tú también, al cierto reconocimiento de las cosas que sí hace, ¿no es cierto?, donde sí está, aunque sea por default, pero está. Pero al margen de esto, ¿no? La vez pasada conversaba, bueno, no la vez pasada otra vez, no sé hace cuántos años, conversaba con Carolina Trivel. El limeño es eso también. El limeño, sí, el aquisito del limeño. El aquisito es el cónsul, igual, ¿no? Con su arroz, con su huevo, con su... Y Carolina me decía, me explicaba cómo había sido la implementación de un programa social X, ¿no? Y me decía, bueno, desde que se ideó hasta que lo pudimos poner en práctica, pasaron casi 2 años. Porque cuando se hizo, ya estaba cerrado el presupuesto. Entonces después cuando se consiguió a la gente para hacer las pruebas de no sé qué, pasaron 6 meses. Y cuando se consiguió la aprobación del presupuesto, se metió en el presupuesto, entonces había que hacer el piloto. Pero el piloto necesitaba el permiso de no sé quién para colgarle el asunto de no sé dónde. Y entonces al final, cuando estuvieron en la cancha, finalmente con el proceso habían pasado 2 años. Claro. ¿No? Y ahí no dejó de ser ministra. Pero una pregunta, Claro, ¿quién es el que pide las reglas? ¿Tú no eres acaso el que pide? ¿Ustedes no son los que piden las reglas? Sí, O sea, a ver, ¿qué es lo que nosotros sabemos constantemente? Lo que funciona mal, ¿no? Porque lo que funciona mal, lo que funciona bien, como te decía hace un rato, o sea, tú no vas donde el alcalde a agradecerle por lo bien que está tu pista. Tú solamente vas cuando tienes un hueco adelante de la pista, ¿no? Y te quejas y te encadenas y haces todo el rollo. El tamaño de un bypass, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Una cosa así. Huecazo. Entonces, tú solamente sabes lo que funciona mal. Entonces, ¿qué ocurre? Han comprado mal, voy a inventarme, los vidrios del edificio tal, qué barbaridad. Entonces, por favor, arreglen la norma tal y póngale más, ¿no? Pídale más requisitos al que vende los vidrios, que ahora tienen que ser del milímetro, sabe Dios de cuántos milímetros. Entonces, tú te das cuenta que nosotros mismos como ciudadanos vamos pidiendo más y más. Violación a la niña de 14 años, no, hay que 8 años es insuficiente, póngale 500. Entonces nosotros los ciudadanos somos los que cada vez pedimos más y más reglas, pero cuando las reglas, cuando el zapato, claro, cuando el zapato me ajusta a mí, ya la regla no está bien, ¿no? O sea, depende a quién le ajuste el zapato. Sí. No, para poner un poco en perspectiva, Luis, lo que tú dices de la experiencia que ha tenido Carolina como muchos otros ministros, nuevamente, una perspectiva un poco fuera de solamente Perú. Esa situación se aplica en todos lados. Cuando el Banco Mundial, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, cualquier banco regional de apoyo, tiene obviamente que pasar por ciertos procesos, incluidos los planes de piloto. Entonces no es una situación única de Perú. Muchas veces nos miramos solamente al ombligo. Pero digo, a lo que voy es que eso abona en la sensación de que no se está haciendo nada. Sí, claro. Pero es muy difícil. Pero nuevamente, es un barco muy pesado. Si tú involucras a la sociedad desde un inicio, o sea, no es acá que tú hagas un proyecto de desarrollo y lo vendas y lo implementes en la sociedad. Lo que tú deberías de hacer, menos en la experiencia que yo he tenido, es que involucras a la sociedad desde el momento en que se diseña. Lo que dice Nuri es totalmente cierto. El ciudadano que se va a ver afectado por un proyecto debe participar en el momento mismo del diseño. El diseño no es a los técnicos solamente. La sociedad, porque ellos son los consumidores, los usuarios de cualquier servicio. Luego implementas y tal. Entonces, el tema de apropiación no arranca en el momento en que abres tu caño y te sale el agua y tienes que pagar una tarifa por ella, sino desde el momento en que dice, ok, necesitas agua, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí, ¿no? Gobierno, organismos internacionales trabajan junto con ahí Carlos, un poco abonando en tu comentario de, oye, pero si a Carolina le tomó 2 años hacer un piloto y sabes cuáles son las reglas de juego y sabes cuáles son las instituciones y sabes cómo involucrar a la población, entonces ya sabes muy bien que tienes que hacer no 1, sino 4 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque uno te sale a 2, el siguiente te sale a 2.5 y el siguiente te sale a 3 y a 4 y ya garantizaste un mediano. Entonces, ¿por qué no pero la capacidad y la intereses que tienes que alinear. También. No puedes gestionar todos los vainos al mismo tiempo, es bien difícil. No solamente eso, sino que puedes alinear intereses. Es más, dile a los cuántos ministerios hay, ¿19? 18 más un coordinador. Ya, 18. A los 18 que sea una nada más. Que sean una. Pero el ministerio de la producción y que junten todas estas piezas que ustedes expertas están poniendo sobre la mesa y que lo hagan, pero digamos que lo hagan. Pero el ministerio de la producción anterior estaba trabajando algo similar con las mesas de trabajo. El ministerio de la producción lo que hacía era
no decir qué es lo que se tenía, no mandar a hacer los proyectos. Decir, vamos a impulsar a los recogía lo de la sociedad y lo sentaba y los conectaba. No, para efectuar esto necesitas hablar con este. Y ¡guau! Lo jalaba este. Siéntate acá y conversen. Y fulano elaboró mesas de trabajo. Pero eso es porque cuando has pensado un plan nacional de algo, ¿no? Fíjate, si ahora el ministro Yufra, por ejemplo, tiene un plan de transformación digital del Estado. Sí, pero ya se voló las mesas de trabajo. Espero, ¿no es cierto?, que esa agenda permanezca los 5 años. Correcto. Sinceramente lo espero. Y volvemos al punto, 20 más. Y volvemos al punto de narrativa de país. ¿Cuál es la narrativa de país que tenemos? Exacto. ¿No? ¿Y cuál es el rol de cada actor? Entonces, por eso, el anterior puso esto en las mesas que a nosotros nos parecía espectacular porque de alguna manera y la gente creaba desde la sociedad civil solucionaba sus problemas. Pero él funcionaba como un ente que de alguna manera les daba el apoyo logístico. O sea, los puntos de contacto del Estado y del gobierno con el privado, ¿no? Con el privado, además de iniciativa propia pequeña, no estamos hablando de las megacorporaciones que y llega el nuevo ministro y le parece intervencionista y lo elimina de un porrazo y se desaparece. Y esto se está replicando en otros países. Pero fíjate, ¿en qué cosas estamos? ¿Sabes lo que es una política pública? Me volvemos así, back to the basics. Está bien, eso tenemos que hablar a ese nivel. Back to the basics. O sea, una política pública es un acuerdo intergeneracional en el cual ya no discutimos. Así es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿alguien discute en este país, en nuestro país, que a los niños hay que vacunarlos? No. Quizás en la generación de mi abuela esa discusión todavía estaba en la mesa. No, hay unos hipsters que ya están cuestionando. Probablemente. Pero esa es una discusión. Sí, carajo. Realmente vacunen a sus hijos, no sean cojudos. Huevadas. Hay gente que te dice no lo vacunes, que le da autismo. Es mentira, eso no es científico. Bueno, ¿hay alguna duda de que las mujeres tenemos que ir por ustedes que digan que sí? ¿Hay alguna duda de que las mujeres tenemos que ir al colegio? No es cierto. Pero esa es una discusión que al inicio de los 900 podría haber habido. Ahora ya eso es una suerte de acuerdo intergeneracional. Nosotros ya no estamos de acuerdo. ¿No se ha querido capaz de decirle que no? Creo que no. Creo que ha quedado claro que no. Bueno, pero independientemente de eso es una política pública. Claro. Y poco a poco esta se va implementando. En el camino van ocurriendo cosas que funcionan, que no funcionan, que tal y cual. No, que las mujeres tienen que ir al colegio, pucha, y no había... Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. El día que las Fuerzas Armadas dijeron, entran las mujeres a las Fuerzas Armadas, no sabían cómo tratar a las chicas. Exacto. Era alucinante. Aquí yo conozco montones de historias de chicas que decían, pucha, no sabían si darnos uniformes de hombres, si ponernos falda, nos pusieron zapatos de charol, ¿dónde vamos a dormir? Claro. O sea, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, se van afianzando con el tiempo. Ahora no hay ninguna duda de que las mujeres participan ahorita, en las por ejemplo, ha habido una con el ministro de Educación. Los niños con capacidades diferentes o especiales están diciendo que no deberían entrar a los colegios particulares normales. Eso no se asentó entonces. Y él ha dicho, si para la gente privada esto es intervencionista, tendremos que ser intervencionistas, pues, ¿no? Lo cual a la gente izquierda no le ha gustado mucho la palabra intervencionista. Pero si me permite solamente rapidito en lo que dice Nuria, la definición obviamente del tema de política. Una cosa es la política pública a nivel de gobierno, en la conceptualización de lo que el país como sociedad necesita, y otra cosa es cómo tú la implementas. Correcto. Y cómo los diferentes instituciones del sistema la hacen suya, la implementan, la refuerzan, y el ciudadano también cumple su rol. Correcto. Y el gran problema es que tenemos un vacío acá nuevamente de capacidades. Creo que en el país tenemos un talento maravilloso para poder conceptualizarlas, para poder crearlas desde un punto de vista estratégico. Correcto. En el momento de la implementación de un problema. Hablabas del caso de las mujeres. Preguntémonos, porque también es indiscutible, quiero creer yo, de que el valor económico de insertar a la mujer en el mercado laboral hoy por hoy es indiscutible. Que alguien me diga a mí que no, si la mujer se queda en su casa, no importa y no afecta la economía, es un error. Todos estamos convencidos de que vale. La pregunta es, si esa es una política pública donde hay políticas fiscales a nivel mundial que tienen el tema de género, ¿no?, dentro de sus presupuestos como país, hay muchísimos países ahora en el mundo que tienen esa visión de género en sus políticas fiscales. Perfecto, dices, ya tenemos la política pública que va a hacer eso realidad. Pregúntate cuántas empresas, cuántos ministerios tienen una cosa muy sencilla, ¿no? Esos lugares donde las mujeres pueden... Lactarios o sacar la leche para alimentar a sus hijos. Es una política pública también, ¿no? A lo que voy es...
¿Cuántos? Veamos realmente. Algunos lugares... Es una decisión, no es una política pública. Pero hubo una discusión grande con eso, porque no todas las empresas tenían la capacidad, se pedía 10 metros cuadrados para poderlo tener, un refrigerador, pero etcétera. Ya está, hubo consenso y al ya final está. se logró hacer. Por eso es. Sí, fíjate, nuevamente, ahí la política pública no es tener un lactario, es promover que las mujeres participen. O sea, es una cosa un poco más grande. La implementación, es la bajada. Esa es una lista, la implementación, y por el otro lado, ¿qué tanto se logra efectivamente hacer? Todavía de repente hay familias que deciden darle la educación al hombre, al hijo hombre. Totalmente, ¿no? claro. ¿Cuántas niñas se tienen que quedar cuidando a los hermanitos? Absolutamente. ¿no? Entonces, no solamente es un tema de implementación, también es un tema de realidad, de sociedad, de moda. Por eso, que es una política pública. Entonces, por más que le metas una ley fuerte y por más que el Estado le pidas mano dura, no va a ocurrir. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo también el gobierno, en el caso de Perú, en el caso de otros países en la región, conocedores, porque no es tampoco que digan, no, es que simplemente conocedores de esa realidad, ¿qué es lo que hacen? Hacen incentivos. Y han habido muchísimos programas sociales, desde cunas infantiles hasta pagos a las familias, para que las niñas vayan en el Perú y en el mundo. Entonces, sí hay un entendimiento de la realidad. El tema nuevamente es cuál es mi rol como ciudadano, como padre, madre de familia, en la casa, el empresario, sociedad civil. Es central, es todo. Y no es como cuando juega Perú y todos son tiros al palo. Todos llegan, todos tiros al palo, para arriba, para afuera, no llegan. No ejecutan, no hay goles. O sea, jugó monstruo Perú y ¿qué? Perdió. Yo hace muchos años que fútbol peruano. Yo soy de las que se pone camiseta y llora delante de la pantalla. Escúchame, pero ahí hay que nuevamente, volvemos al comienzo. ¿Cómo metemos goles? O sea, no hay matemáticamente. De nuevo, Johnny. O hay golcitos. Hay montones. ¿Cuál es el tipo de goles? Golazos. Ganamos por punto. O sea, ¿cómo hacemos gol de chalaca? ¿Hacemos gol de chalaca o gol de hombro? Así de... A ver, lo que pasa es que es que tú todo el tiempo estás buscando un gol de chalaca. Ese es un problema. No, pero además mira, gol. Además, eso es lo que tú dices ahora. No, además es un tema, lo estoy discutiendo por Facebook con algunos amigos, es un tema desde mi perspectiva, usamos la analogía del fútbol, consistencia, ¿no? O sea, disciplina. Correcto. Tú no puedes estar con un equipo de fútbol que un día juega bien, al día siguiente juega mal y tiene a todos en vilo con las calculadoras en mano viendo. O sea, yo digo, por favor. Nuestra situación. Por favor. Entonces, lo que tú tienes no solamente es un buen coach, no solamente un buen equipo, jugadores brillantes que juegan muy bien fuera del país, pero qué raro, ¿no? Claro. Vienen al Perú y juegan no tan bien. O sea, ¿qué explicación hay? Lo que pasa es que no queremos ver lo que es muy evidente a veces, porque en nuestro imaginario está el ideal, la camiseta y el amor, y perdemos el pragmatismo. Entonces, en el otro equipo sí existe esa narrativa, pues, en el extranjero. O sea, ahí meten goles. O sea, están insertos dentro de una narrativa que se la creen. A eso voy. Y se la cree jugador. Jugando con la analogía, ¿no? O sea, en la analogía ellos se insertan en ¿por qué el peruano que va al extranjero de pronto respeta más, etcétera, etcétera, etcétera? Claro. Porque están insertándose dentro de una narrativa que ya existe. Tú lo dijiste hace un rato, ¿no? El tema de la informalidad. Somos una cultura pues informal. Ahí está la cosa. Es el más bacán. Ahí está la cosa. Y los medios. Pero eso se produce como un círculo vicioso al final. La semana pasada entrevisté, ahora que estabas hablando de Bruno Yufra, entrevisté a Bruno Yufra, un poco, dio un buen tiempo para explicar y un poco entender bien y las dudas. Esto es lo que cuenta de los CITES, no es así, o sea, están los CITES, y lo de las mesas también, es articulado todas. Sí, segurísimo, él mismo me lo ha dicho. Y además... Una mesa que se compró en Ikea, te he dicho eso. Me pareció además interesante su propuesta, porque, este pata es un emprendedor, es un ejecutor, y de pronto tiene que entrar a un ministerio que tiene toda esta infraestructura y que por supuesto el pata está clarísimo en que puede patinar también porque claro, es otra visión. Es otra visión y lo está tomando bien paja el pata, lo está tomando bien cool, está entendiendo, aprendiendo y no sé cuántos. A mí me pareció interesante, escucha, a mí me pareció interesante que se haya puesto metas de emprendedor. O sea, cosas así, taca. Y claro, la pregunta es, pero ahora falta ejecutar. Claro, ¿cómo llegas a...? ¿No? Pero ahí viene de nuevo la pregunta esta de los famosos 100 días. Oye, pero han pasado 100 días. Entonces, claro, en 100 días, ¿qué haces uno? Cambias el secretario general. Yo le digo, ¿a mí qué me importa? Yo soy emprendedor, yo quiero 100 días. ¿Qué has hecho en 100 días?
Y no importa si sean 200, 300, pero tienes que meter goles todos los días. Y tiene que meter goles todos los días, cierto, Nuria. Porque si no va a llegar el 2021 y vamos a seguir en la misma discusión. Perdona, solamente para cerrar, diciendo que tenemos que hacer historias románticas. Cuando mi hija llega, digo, no estás estudiando, hijita, pero voy a probar. Pero el examen ha salido ojalá, pero va a probar. Yo quiero goles de chalaca, quiero goles de hombro, de ojo, de pestaña, de lo que sea. Cayendo, no importa. Pero tiene que meter goles. Autogol, que llega Zuckerberg, paja, es un crack, nadie lo duda. Oye, yo conozco a 30 Zuckerberg, todos los días los veo. ¿Alguien les da bola? ¿La empresa grande les abre la puerta para generar cosas? No. Las multilaterales, no. Los medios de comunicación, no. Entonces, claro, llega Zuckerberg, ¿no? Y está el presidente ahí, ¡ay, bravo! Todos los ministros recibiéndolo, todo el mundo, ¡bravo! Oye, o sea, fue a ver a Zuckerberg que no fue a Cantagallo, mira tú. ¿Me entiendes? O sea, y acá hay 30, 100 o 200 chicos talentosísimos y nadie les abre las puertas de nada. Entonces yo digo que hay que ser gringo, pues, para que funcione la cosa. Hay que irnos, pues, a Alemania, Estados Unidos, para que ocurra. Yo tengo que reconocer que el hecho de que yo sea rubio y ojos azules ha ayudado de que llegara hasta donde estoy. Por eso es que eres un gran talento del periodismo. Un talento que está inflado. Es un talento puro aire. O sea, pero, a ver, en otro ángulo del asunto. Yo entiendo que vas, yo entiendo tu desesperación. Hay que meter gol. Yo entiendo tu desesperación, pero lo que, o sea, el problema es que, y como lo veo, entre lo que ustedes dicen, que tiene todo el sentido del mundo, y con lo que estoy más de acuerdo que con lo que dice Johnny, siendo lo de Johnny necesario, porque, o sea, al final, si no, estamos haciendo este plan grande, intergeneracional, tal, qué paja ya. Oye, pero no aterriza. Como el chorreo de Toledo, ¿no? Oye, chorreame, ¿no? Y entonces esa parte te da la sensación de que no hay concreción, de que no hay logro, que no hay resultado. Esto es un proceso. Sí, todo bien, todo es un proceso. Mientras tanto, es un proceso. Los chibolos se me siguen muriendo de dolor de estómago. Entonces, eso hace 10 años, ¿no? Pero a lo que voy es... Hace 100. No, hace 10 años también los chibolos se muriendo. Y se te siguen muriendo del friaje, claro, y se te van a seguir muriendo entonces y se van a seguir muriendo el próximo año. Que te demandan estos goles, estos resultados, estos aterrizajes en el día a día, porque la urgencia existe, ¿no es cierto? Independientemente de que tú tengas que construir efectivamente en el largo plazo una narrativa y reinstitucionalizar el Estado y la cabeza de la gente, porque la institucionalidad, y esto no me voy a cansar de repetirlo nunca, no existe. La institucionalidad está en la cabeza de la gente, ¿no es cierto? Por eso es que, como dices tú, Monrey, vas a Estados Unidos y no te pasa la luz roja, aunque no haya nadie mirándote, ¿no es cierto? Y acá sí, porque la institucionalidad la tienes adentro, no está afuera. Eso por un lado, pero la otra cosa, y creo que el ejemplo, y lo mencionamos hace un ratito en el otro bloque, era perfecto en este tema de la informalidad. Yo necesito que esto funcione ahora porque yo tengo que comer hoy día, ¿ok? Entonces yo tengo que comer hoy día y ¿sabes qué? No tengo plata pues para hacer todo este trámite imposible, 35 documentos que quiere la municipalidad para que yo pueda abrir mi bodega. No me da la gana, ¿sabes qué? Voy a abrir mi bodega en mi garaje. Voy a tener eso, por supuesto, dijeza. ¿Qué cosa es eso, no? ¿Por qué se come dijeza? No, y Sunat no te va a fastidiar. No, entonces nadie me va a fastidiar y yo voy a hacer todo como me da la gana. Ya, porque además de que es tremendamente engorroso, es oneroso, es caro formalizarme a mí. ¿No es cierto? Ya. Entonces tú dices, claro, el gran problema entonces de la institucionalidad es el tema de la informalidad que se genera paralela al Estado. Como el Estado no tiene las estructuras, la informalidad las crea las suyas, igual que la delincuencia crea las propias, ¿no? O sea, son otras institucionalidades, digamos. Ya, pero ¿cuál es la excusa de Parque Arauco? Porque ese caso, lo del Arcomar, ahorita, después de lo que he dicho del Colegio de Ingenieros, la gente de Indesi, o sea, ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es su excusa? O sea, ya, la señora que abre su bodega es muy caro, el otro vende drogas, evidentemente ninguno de estos dos puede acceder al Estado. Pero ¿cuál es la excusa de esos? Entonces tú empiezas a mirar, y yo me acuerdo hace unos varios años, otra vez. Fue ayer. Mandaron unas, el Ministerio de Trabajo envió a esos inspectores que no estaban de huelga justo esa vez, felizmente. Que porque pasa, ¿no? Los inspectores del Ministerio de Trabajo se van de huelga porque no les reconocen los derechos laborales. De locos es. Hay un imaginario. Hay un imaginario alucinante. No, es alucinante. Entonces, no, pero es que no es tan mandaron a Telefónica a revisar el asunto porque Telefónica en ese momento tenía un montón de subsidiarias
que trabajaban como si fuera, pues, o sea, en esta empresa, es una empresa de 4 personas. El gerente general, el secretario y el chofer. ¿No? Y todos los 55 son tipos son services. O eran por recibo por horarios. Pero tenían horario de entrada, horario de salida y todo lo demás. Se los mandaron y Telefónica, y esto está probado porque está judicializado, envió un mensaje de texto a todos esos empleados diciendo no regresen a almorzar, porque va a venir Entonces cuando llegaron los inspectores, todo así. Acá no trabaja nadie, ¿no? O sea, ¿cuál es la excusa de Telefónica? ¿Cuál es la excusa de, en este momento, Parque Arauco en la Comar? Para haberse saltado los procesos, los permisos. No es que no tienen plata, no es que no tienen tiempo. Y no es que no tienen permisos, estaban los permisos. Claro. O sea, ese es peor. Es otro peor todavía. Es peor, ¿no? Es ¿Cómo consiguieron ahí, los permisos? O sea, así como hemos estado hablando del aparato del Estado, ahí también está el aparato del empresariado, claro, en su versión informal. Pero es que no se ve, es que, ¿no? A ver, es que ya no sé si hay una versión informal. Ya. No, es que hay una versión. Yo he estado, digamos, he tenido la suerte de estar del lado del Estado y del lado también de la empresa grande, ¿ya? Pero las reglas de juego son igual para todos. Claro. ¿Ya? Y así como esta señora, digamos, que utilizó su garaje porque necesita generar ingresos para mañana, para hacer su bodega, y sabemos que eso está mal, pero necesitaba, ya, esa misma necesidad está en todos lados y te genera pasar esa valla. Escúchame, no estoy argumentando que eso esté bien. No. Es que, a ver, es que hay una cosa diferente si te, no sé, si me salto... Tú dices, la empresa tiene plata, la empresa tiene poder, la empresa tiene... ¿Por qué lo hace? Claro. O sea, algo no está funcionando bien ya, para que lo haga. Yo sé que estás yendo por un lado más cultural. Sí. Check. Sí, es posible. También, en todos lados. Porque además, pero también es porque algo en general no está funcionando bien. Mira, esto es que, a ver, y el marco de esto, y esta es la parte que me parece trágica. Hoy día, otra vez, la columna de Carlos Meléndez, el tema de destrabar. ¿Es suficiente destrabar? No es suficiente destrabar, porque ahí está. Y el ejemplo ha salido por lo del Arcomar. Está destrabado. Ellos no tienen que presentar todos un plan bianual de defensa civil. Ya no. Ellos tienen que, o sea, se confía en la buena fe del empresario, ¿no es cierto? Así es. Y en que quien tiene que hacer su trabajo haga su trabajo también, que tampoco lo ha hecho, la municipalidad en este caso. Qué lindo es de acusar, ¿no? También es el Estado. Que también es el Estado, que tampoco ha hecho su trabajo, ¿no? Todos tienen ahí su papel, entonces, ¿no? Exacto. Entonces, y de pronto es claro, se facilita, porque en realidad tú te puedes pensar, oye, no he cambiado nada, tengo que otra vez hacer el trámite, es ridículo, es tonto, no tiene sentido. Pero se confía en la buena fe del empresario, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿qué me esto? O sea, no hay protocolos, no hay aspersores, no hay nada. Es o sea, el status quo. De locos. Pero una cosa al centro de Miraflores, pero una cosa al costado del Hotel Marriott, el segundo lugar turístico más importante de este país. No estamos hablando, pues, de Puno, no estamos hablando tú estás diciendo algo como si tuviera que renovar algo que estaba aprobado. Ni siquiera estaba aprobado. Había la ley, era del 92, cambió la ley, no tenían escaleras que salían directamente afuera. A lo que voy afuera. Es a la trampa. Está bien. Pero lo diseñaron en la trampa. O sea, si el Estado, esa es la empresa privada. No, es que si en una ciudad que está, digamos, hipervigilada, hipervista, hipersupervisada, hiperregulada, hipervisitada, hiper todo, pasa esto, o sea, ¿qué puedes esperar en cualquier otro sitio donde no estás mirando? O sea, la idea que te da es esto: cada vez que no mira el Estado, cada vez que no hay alguien cuidando, te hacen el avión, en la primera que pueden. Pero escúchame. Y esa sensación es atroz, porque va en contra de todo lo que se ha avanzado hasta ahora. Pero es lo mismo que te pasa cuando tienes un negocio, estás haciendo algo y de pronto te cae alguien a hacerte una inspección o algo. Tú sabes, el 80% de la gente dice, me vine a pedir plata. O sea, es la primera cosa, es como el policía. ¿Te sientes que está cuidándote o sientes que te está viendo qué cosa te puede sacar cuando te para en la noche? ¿Tú sabes por qué es eso? Porque todo no se movió en los últimos 30 años. O sea, los marcos legales en general de todo se ha quedado paralizado en hace 20, 30 años cuando el país necesitaba operar de otra forma. ¿Ya? Exacto, se quedó en la ley de la supervivencia. En la época de las vacas flacas. En la época de la supervivencia. Entonces, claro, en época de vacas flacas... Y era la forma de poder salir adelante. Una empresa, por ejemplo, de consumo masivo necesitaba utilizar una flota de tal característica hace 30 años. Hoy sigue siendo lo mismo. Lo pones copy-paste y dices, no tiene sentido. No hace sentido. Pero incluso la respuesta que te da la persona que puso su tienda afuera en la calle porque se apoderó de 10 metros, de 5 metros, te dice, necesito trabajar, pues.
las condiciones no son las mismas de la época en que tú podías decir eso porque no había nada más. Porque hace 30 años debiste pensar en que esta gente necesitaba chamba y tienes que visionar un poco. Pero es que no había solución, ¿no? Porque en ese momento estábamos en una situación entrampada. No veíamos, más allá. Honestamente, no se veía salida con el tema del terrorismo. O sea, la situación era tal que dice... No. Ponías tu letrero de taxi y salías a comprar el pan del día. O sea, eso es lo que debes hacer. Man, pero hoy la situación es otra. Entonces, si seguimos pensando como hace 30 como supervivientes, años, que es lo que sigue pasando hasta hoy, porque en eso sí debemos tener consenso todos. Totalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar al 2021 intactos. Ya, pero ahí quisiera mencionar una cuestión. El tema, yo sé que suena como muy etéreo y tal, pero creo que necesitamos nuevamente grandes acuerdos. Porque por el momento va a pasar lo que está pasando con el ministro Yufra versus el ministro Gessi, que los dos son muy buenos ministros, son buenas personas, pero tienen una visión diferente. Pero ¿qué está pasando ahí? No tenemos un acuerdo intergeneracional sobre hacia dónde va el tema de la producción, el tema de pesquería, sabe Dios. Entonces, y de ahí te puedo listar 1000 ejemplos. ¿Pero es solo eso o es también que estamos medio mal en cuanto a la forma como estamos viendo? Mira, yo creo que el tema está en que nosotros todo el tiempo estamos cambiando el punto cardinal. O sea, tú puedes decidir como país hacer la transformación digital. ¿Cómo agarras? O sea, ese es tu norte y tienes que tenerlo súper claro. El punto, ¿cómo llegas ahí? Mira, a través de innovadores, a través de políticas públicas específicas, 1000 formas, trayendo azúcar 3 veces al año, sabe Dios, ¿no? Pero el tema es que tú tienes un acuerdo sobre cierta política, algo que me represente, que represente a mi país, a mis ciudadanos, y hacia ahí voy. ¿Cómo llegas? Eso es lo que puede cambiar. Podemos tomar decisiones en el camino que son decisiones nuevamente de gestión. Fíjate que ahí está la diferencia. Una cosa es la decisión, el norte es ese, yo voy para allá, y luego están todos los gestores. Yo soy una gestora, por ejemplo. Tú me vas para allá y yo me voy para allá, ¿no? Porque los que hacen la política pública, ¿qué es lo que hacen? Recogen un problema. Y esto es un triángulo que creo que te conté la vez pasada, ¿no? Esta historia de cómo es que entra un tema a la agenda pública. Es muy sencillo. Hay un problema percibido por la gente, ¿no? Puras P, fíjate, un problema percibido por la población, ¿no? Ese problema percibido por la población luego tiene una respuesta que es una política pública, que es una respuesta a este problema. Pero para que esto funcione tienes que tener un político con poder y presupuesto, nuevamente, puras P, ¿no? Político, poder, presupuesto que pueda hacer que esto que esté en la agenda se convierta en una política y que me lleve hacia arriba. Luego los gestores somos los que empujamos las cosas. Pero ahí tienes también la parte de, además de la implementación que viene del sector público del gobierno, viene el tema nuevamente de la sociedad civil. Está clarísimo. ¿No? Sí. Porque el tema del acuerdo es no solamente a nivel del Estado, la élite política del país, es como eso se aterriza, cala, se apropia en la sociedad civil. Entonces, volviendo al tema de culturas, me dice, claro, o sea, tú no te explicas si por qué tal o cual, nacional o internacional, cualesquiera, en un país X, no puedo hablar de Perú específicamente, dices, pero ¿por qué no respeta ciertas leyes? En un mundo tan globalizado como el nuestro ahora, con el tema, por ejemplo, de políticas ambientales, las salvaguardias ambientales. Dices, ok, ¿por qué no se aplica en tal lugar? Ok, ahí viene nuevamente a nivel micro, ¿cómo en el país se están aplicando? ¿Puedo tomar ventaja? No puedo tomar ventaja. ¿Y quién me está monitoreando? Ok, ya no es el Estado, no es la policía, lo que fuese, ok, tienes los ciudadanos. Al final, tu recurso final es el ciudadano, pero mientras tengamos la mentalidad de sobrevivencia, de informalidad, porque no chorrea, a mí me importa un rabo. Entonces, es todo un yo también necesito trabajar, yo también necesito ganar plata. De nuevo, hasta que te apriete el zapato. La ley funciona hasta que te apriete el zapato. Es bien interesante. La gente funciona con conceptos bien básicos, ¿ya? Y yo creo que esa es la fórmula que todo funcionario público debe también entender, que la gente piensa en más facilito. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de reservas tiene el país, Nuria? No sé. 30.000 millones, creo que es 30.000 millones. La gente dice, si es 30.000 millones de dólares los que están... Son 68.000 millones. Si son 68.000 millones de dólares que están guardados y yo no tengo agua, luz, educación, medicinas, ¿por qué no ponemos... Eso es lo que la gente puede estar... ¿Por qué no utilizan ese dinero en poner todo eso? A ver, ¿cómo lo pagas? ¿Cómo lo bajas? ¿No? Claro. 68.000 millones, agua en mi caño. Ya, dime por favor la ruta.
No, pero es una cuestión de comunicaciones. Eso, o sea, digo, no, o sea, los expertos... para aterrizar más fácil, ¿ya? Sales ahorita, que están todos los presidentes en el Perú, acá, y sales a la calle y te encuentras con 5 policías por cuadra, ¿no? Y de pronto dices, wow, había tanto policía, ¿no? ¿Y por qué no es así todos los días, carajo? ¿No? Entonces, eso es lo que piensa la gente. Claro. ¿Cómo lo haces? No sé, pues, cuñado, pero ahí están. ¿No? O sea, das orden de inamovilidad, tienen 3 turnos, ahora los tienes a todos. Yo lo sé, pero a lo que voy es lo que la gente percibe. Es una cuestión de percepción. Volvemos a lo que dice Carla. Nuria, si me haces una infografía, alguien me hace una infografía en donde yo esa plata la convierto en agua, en educación, en salud, en medicinas... Le pones corona y lo nombras rey. Presidente. Presidente, ¿ah? Es que no hay mejor campaña. Presidente. Es que la verdad es que de hecho se hace. Lo que ocurre, de nuevo, es que esa ruta es aburridísima. Para el demandante, para el ciudadano así informado, ¿no? Que dice, pucha, la injusticia. Sí, claro, suena necesario, pero a ver, hazlo. Yo sí he hecho esas cosas. Yo sí he hecho planes para convertir plata en servicio. Y es una ruta horrorosa. No, y además, muy probable. Claro, y además, a un empresario, un ejecutivo, tú le haces esa tarea y te la hace. No, pero yo creo que también. Pero te la hace, claro, pero te la hace de otra forma, que tampoco es la más conveniente. No es la más conveniente porque dejarías de atender un montón de cosas. Pero volvamos al ejemplo original. ¿Qué es lo que hace el Estado? Tú lo dices bien. El empresario le dices quiero agua en ese punto, va y pone agua, listo. Pero en el Estado tiene que fijarse si por favor no está aplicando, le está quitando el negocio a la tía que acaba de poner tu mismo ejemplo, el garaje puso su tienda. Hay que ver también si es que eso no está interfiriendo con la segunda pista del aeropuerto. Pero tal cual el ejemplo del agua es lo que le está pasando lo que le va a pasar a Pedro Pablo Kuczynski, es agua para todo el mundo, ¿no? Él sabe que no va a poderle poner agua a todos, es imposible, porque hay un porcentaje. Entonces, ¿qué dice? Agua para el 93.8%. Más o menos debería ser. Pero no vas a poderle poner agua a todos. O sea, llegamos a que es totalmente teórico aterrizar todo este número en la gente. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo más importante que yo quiero hacer solamente una tingencia para que no se vayan a confundir acá la gente es las reservas internacionales no se puede usar. ¿Qué estaba diciendo? Se estaba pensando. Es como esa plata es como que no la tiene. Claro, no, es tal cual, es oro. Yo me quedé callada porque se abuelo pero sí, no lo puedes usar. No, para que no se confunda, porque ¿qué hacen esos 78 mil millones y acá la gente se pone hambre? Así es. O sea, no es un billetito. Así es. Sin embargo, la gente, y cuando la gente sale a hablar en los medios y dice, hay esto, entonces la gente dice, ¿y dónde está? A eso voy. Eso le pasó a Velasco con PPK. ¿Entiendes? ¿Y dónde está? O sea, tú no puedes sacar esa cantidad de gente todos los días. Entonces tienes que explicarle a la población, como bien has hecho tú, mirar la cámara y decir, esa plata no hay. No hay. Tienes que explicar las cosas. Eso le pasó a PPK con Velasco. Pero es que además él se fue con Ulloa a Europa a buscar plata prestada. Cuando regresaron, Ulloa dijo que hemos conseguido 2.000 millones, no sé cuánto. Y Velasco lo agarró y le puso una pistola encima de la mesa y dijo, ¿dónde están los 2.000 millones? Pero poniendo al margen, poniendo a un lado el tema de las reservas, que obviamente no se pueden usar, son reservas. Cualquier presupuesto que tú puedas tener, tú dices, claro, es mucho más eficiente, podría darse a entender que es mucho más eficiente, mucho más efectivo que un proyecto, ¿no es cierto?, se ha implementado por el sector privado. ¿Ok? Asumamos por un momento que esa es un enunciado correcto. Uno de los temas claves en el Estado, y ahí Nuria, corrígeme tú, es el tema de accountability. Exacto. ¿A quién tú le debes rendir cuentas? O sea, pregunta ¿quién es responsable de? Además, ¿no? O sea, el sector privado, ¿cómo implementa y cómo implementa el gobierno? No estoy hablando de Perú, en el mundo entero, ¿no? Y lo otro que estaba pensando, cuando hablamos de, sí, pues, ¿no? Es un tema de responsabilidad, es un tema de rendición de cuentas y tal. Pareciera a veces, ¿no es cierto?, debido a los medios o a las redes, que solamente se agilizan y se destraban ciertos procesos cuando son proyectos que no necesariamente benefician a la mayoría, sino a unos cuantos. Entonces, esa percepción, ¿no?, que ya se convierte casi en realidad en ciertos grupos, es, ¿no? Entonces cuando tu gobierno, tu Estado quieres, agilizas. En ciertos casos, en ciertas condiciones, agilizas. Pero cuando se trata de otros ciudadanos, por no llamar lo que algún expresidente llamó, ¿verdad? Entonces esos los dejamos, todavía puede esperar. Ellos pueden esperar, otros no. Entonces, es a veces como contradictorio, ¿no? Un Estado que puede ser ágil cuando quiere,
pero no necesariamente cuando debe, ¿no? Es como cuando uno dice la policía cuando quiere atrapa al chorro, ¿no? Así cuando es. no le interesa, ¿no? Qué fuerte. Y ahí vienen fuerte. otras narrativas, Porque de pronto, ¿no? Atrapa tu choro. Vienen las otras opciones. Esa es una barbaridad. Y es atroz. Mira, este es una verídica. Hace algunas semanas, en un lugar de la selva súper remoto, efectivamente una empresa tenía un gran problema. Y llegaron pues los ronderos a decir algo que era bien contundente. Señores, en verdad acá no hay juez, acá no hay policías, acá no hay militares, acá no hay nadie. Entonces nosotros somos los que llevamos y ejercemos todo ese poder. Y efectivamente no había nadie. Y ellos decidieron y ajusticiar y no sé cuánto. Yo estaba perplejo, helado, pero efectivamente tenemos compatriotas en donde no hay nadie y ellos se adjudican ese poder, que es un gran poder. No solo se lo adjudican, creo que hasta... Se lo piden. Tiene una Es el derecho, lo que dice el tiene derecho una es que, legislación. claro, los usos y costumbres del lugar ellos son los que deben. Y claro, lo que hice fue acercarme a la población para ver si esto funcionaba así. Dijeron, sí, y lo hacen muy bien. Bueno, los ronderos, ¿no? Los ronderos. Legalmente están... Grande Escobar. ¿No? O sea, ¿qué habla este huevón? Ya corta, pues estoy ahogando acá, nos ponen invitadas. Oye, termino, por favor. no, nada, eso era un poco lo que quería comentar. Una reflexión. A lo que voy es que en verdad mensaje a la conciencia. ya la informalidad es en todo. En todo. Claro. Sí, en la todos los seguridad, aspectos. en la Pero administración de justicia. Pero ojo, informalidad. eso no es... Pero justamente No eso es no es informal. informalidad. Eso es un tema... Esa es otra gran una institución. discusión. Es una formalidad. Es una fuente del derecho. O sea, en el derecho tú tienes la ley, la sentencia, bla, bla, y los usos y costumbres de la plaza. Así Correcto, se llama, sí. además, en el Código Civil. No, pero fíjate, Entonces, ¿no? Nuevamente, nuestras leyes, en función de qué marco responde, y luego las otras leyes paralelas, digamos, que responden a las necesidades, a los usos, las costumbres, las culturas, Sí, los está mal. códigos de otras comunidades. Y ahí, estoy saliéndome del tema, pero solamente como reflexión, el tema de las consultas públicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando tienes que hacer un proyecto en zonas rurales o en el Amazonas o lo que fuese, imponer nuestras leyes, nuestros códigos culturales, sociales, en poblaciones que no lo entienden, honestamente no tienen por qué entenderlo. Claro, no tienen por qué. Y que tenemos que entender su diversidad, incluirlos, sin hacerlos sentir ciudadanos Por ejemplo, de otra categoría. Ese tipo de ¿no? reflexión todavía no llega a aterrizar. Si no, hace 2 semanas no hubiera habido el muerto política de los pública. ronderos. Exactamente. Pero todavía Pero no. hace Eso 2 es semanas política murió un pública. rondero en el caso de Las Bambas. ¿Y quién lo mató? La policía. Entonces volvemos de nuevo al tema de Estado. Es un círculo bien complicado. Tal cual. Es el culo bravo. Tal Bueno, cual. regresamos con el último bloque donde la señora solamente va a hablar de temas de género y esas cosas. Espero, ¿no? Chao. Sí, yo no voy a aparecer acá. No, duro, Mucha testosterona. duro. Mucha No, ya vi. El día de hoy, no sé si hoy o ayer, no Uy, qué rico. A decir, no quiero, ahí está. Esos son Chocolatito. Miserable. El día de hoy apareció un artículo que me pareció interesante. No sé si lo han visto, de Hugo Ñopo, Claro. ¿no es cierto? Tus comentarios al respecto, por favor. Bueno, Hugo Ñopo, a quien quiero mucho, un gran amigo, ha resumido bastante bien lo que en los últimos años, pues, en diferentes instituciones a nivel mundial se han venido presentando, ¿no? Lagarde, en su último discurso a la PEC el día de ayer, también lo ha enfatizado. El Fondo Monetario desde hace muchos años ha venido trabajando también en el tema de género, y obviamente el tema de por qué hay menos mujeres que hombres laborando, digamos, ¿cuáles son las razones? ¿No? Entonces Hugo habla acerca del tema de la demanda, el tema de la oferta. Yo lo mencionaba junto con Ulo hace unos minutos, ¿no? O sea, si tienes lugares para que las mujeres puedan lactar, la flexibilidad tributaria, en fin, hay muchísimos elementos, ¿no?
podemos hablar de muchos temas. A mí personalmente me gustaría enfocarme en dos elementos. Uno, el tema del valor de la mujer en posiciones de liderazgo, que en Latinoamérica todavía no se da en la manera que podría darse. Existen, hay mujeres, efectivamente. O muy arriba o muy abajo. O muy arriba o muy abajo, no en el mando medio, pero inclusive a nivel por encima, o sea, si te ves en temas parlamentarios, por ejemplo, a nivel mundial solamente el 20% de parlamentarios son mujeres a nivel mundial, ¿no? Entonces, por un lado, con mujeres desde un punto de vista de liderazgo, y por otro lado, el tema de cómo nosotros, como mujeres, podemos hacer sentir efectivamente que nosotros tenemos muchísimo que aportar a diferentes niveles, y que las sociedades generen esos entornos para que las mujeres que tradicionalmente no han tenido, digamos, son un poco más tímidas en posiciones de gerencia. Hay estudios, Hugo lo menciona también, de negociación, que no podemos negociar, no sabemos lo que realmente vale. Bueno, no me incluyo, hay muchas en general, algunas, no, pero hay muchas. Hay una cosa importante que menciona Hugo y dice, ¿no? Las mujeres son más conscientes de su inepcia que los hombres. ¿De su qué? Inepcia, incompetencia. Incompetencia. O sea, yo soy incompetente, pero soy mandadazo. Entonces, ustedes son capísimos y... No solo que eres mandadazo, sino que eres hombre. Pues. No, exactamente. Ese es un tema de crianza. El problema no es que seas mandado. El problema es que eres hombre. Tú sabes... Ese es el tema. Tú sabes que el otro día me comentaban de un estudio... Eres hombre, eso es lo que pasa. Con la mano en la cintura. Lo que pasa es que eres hombre. Perdón, me atoré. Bueno, me contaron de un estudio en Chile que mostraba que las mujeres que eran hijas mayores, ¿no?, eran mucho más exitosas laboralmente que las mujeres que estaban en la posición 2 y 3. ¿Por qué? Porque justamente no tienes un hombre con quien comparar. Por ejemplo, digamos, no voy a decir que soy exitosa ni mucho menos, sino, por ejemplo, mi papá a mí me lleva al estadio, porque no tenía hijo hombre que llevar al estadio. A mí me encanta el fútbol. Y claro, y eso es una cosa como, mujer, y le gusta el fútbol, que es marciana, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, que son una tontería, por supuesto, pero está probado que las mujeres que son hijas 1, o sea, hijas 1 y 2, y cuando no hay hombres en la familia, las mujeres son mucho más exitosas que los hombres. ¿Por qué? Nuevamente por la comparación. Y en el mercado laboral tú puedes traspolar esta misma cuestión. Las mujeres, Carla y yo hemos trabajado... Yo lo que he visto bastante en la familia, pero es un tema, no es nada científico, sino simplemente observar, que muchas mujeres que están dentro de las familias, o sea, por ejemplo, la hija número 2, ¿no? Con respecto al hombre, tiene mayor éxito a veces porque no tiene la presión que ejerce la familia. Pero ese es el hijo 2. Pero ese es el hijo 2 en general. En general. Pero en el caso, en pues este estudio... Que el mayor o el hombre siempre ha tenido esa exigencia de que tienes que hacer. En cambio, el otro no se le exige tanto, más que sea ama de casa. Punto, ¿no? Entonces, de pronto... Yo soy la razón por la cual existen las reglas, digamos. El otro es el polvo ese, ¿no? Y puede hacer lo que realmente quiere y con la tranquilidad, no con esa exigencia, esa presión familiar, ¿no? Tal cual. Pero en el caso de las mujeres, efectivamente, como bien menciona Carla, y en el caso peruano en particular, las mujeres que están en cargos gerenciales son una rareza. Es más, de vez en cuando una vez al año les hacen un artículo que diga qué mujeres tan extrañas, ¿no? Y sin embargo, en el Estado, por ejemplo, la cosa es menos discriminatoria que en el sector privado. En el sector privado sí efectivamente hay un tema de discriminación en general. Cuando uno lee los estudios, y es más, leyendo el artículo de Hugo, uno puede tener más información. Pero ciertamente allí el poder de negociación es mucho más complicado. En el Estado, mal que bien, tienes una legislación que te protege, pero en adición tienes un acceso mucho más limitado. No, al contrario, tienes un acceso más amplio. Las mujeres entran, digamos, sin ninguna... La competencia es igualitaria. En el caso privado, ahí está la diferencia. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, Carla, Johnny y Carla, estábamos en el Ministerio de Trabajo cuando Juan Chacaltán hizo un estudio y decía, ¿por qué las mujeres somos más caras? Porque las mujeres, ¿no? Pero nosotros reproducimos a la especie, les contamos. Gracias a nosotros están acá, bueno, estamos todos sentadas. Entonces, el tema es que nosotros entramos y salimos del mercado laboral. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. Entonces, al entrar y salir, nuestro costo de oportunidad se encarece. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque mientras tanto los hombres siguen, por ejemplo, Johnny y yo, hermanos gemelos, ¿no? Llegamos a trabajar, estudiamos lo mismo, todo igual, llegamos a trabajar al mismo lugar. Yo cuesto, entre comillas, más porque a mí me tienes que reentrenar. Y los estudios demuestran que la mujer, por el mismo tipo de trabajo, exactamente lo mismo, en promedio a nivel mundial recibe el 50% de su salario.
Increíble. A nivel mundial. ¿No era 25? This is like, y además... Ese es un tema también importante. Nosotros cuando hablamos de estas cifras, de estas cosas, hablamos de una coyuntura específica, hablamos de este año específico, porque eso cambia tan rápido. Por ejemplo, todo lo que estamos hablando acá hace 5 años era improbable, Sí, hace claro. 10 no existía y hace 20 ni siquiera se imaginaba. La política pública, ¿viste? Es interesante. No, y además, en el fondo, en los últimos estudios, lo que también dijo Madame Lagarde el día de ayer, es el tema de que solamente el 55% de mujeres, digamos, incapacidad de entrar al trabajo, el 55% versus el 80% en el caso de los hombres. Entonces es como si estuvieras con tu economía, estoy hablando a nivel mundial, en segunda. Exacto, en segunda, caminando, avanzas, nadie te dice que no estás avanzando, pero frenado. Y hay nuevamente estudios que te dicen que si tú incorporaras a la mujer en los estándares como en Europa del Norte, que estamos aproximadamente en el 60%, ¿no? de actividad de las mujeres en el mercado laboral, olvídate, o sea, tu productividad crece. Japón, lo mismo, se hizo un estudio, demuestra que la mujer tiene un aporte a la economía, al PBI impresionante. Entonces, no basta solamente políticas públicas que generen los entornos favorables para la real implementación de equidad de género, sino que además se implementen a diversos niveles, sector privado, sociedad civil, nuestra casa, lo que tú, que se declaran feministas, por llamarlo, bueno, no sé si ustedes, pero Trudeau, digamos que Trudeau y Obama, que se declaran feministas, ok, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú? Porque el tema de género no es un tema de mujer. Exactamente. Es un tema de hombre y mujer, que cómo se trabaja. Sí, a mí me queda claro, pero a veces uno se choca con la pared de esto es un tema de mujeres, tú no te puedes meter, métete la lengua al bolsillo, ¿verdad? Y yo digo, oye, yo soy parte de esta sociedad, yo tengo una hija, yo de alguna manera encajo dentro de esta sociedad como parte de esta rueda. No es solo porque tengas una hija, y eso es importante, es uno de los tantos ejemplos que puedes hacer. Soy una parte, soy una rueda de esta vaina. Pero cuando te dicen eso y te dicen de frente, oye, tú no te puedes meter en esto, ¿no? No, es un tema de inclusión, pero puede haber sido que eso sea al inicio. No, o sea, créeme que sí pasó. Ayer. No, te juro que tocamos este tema en este programa. Tocamos este Bueno. programa y te van a decir, ¿para qué miércoles intervienen ustedes? Bueno, que hablen ellas. pero yo creo que es un tema de evolución. La Yo creo que mujer esta foto, peruana, yo hablando como mujer peruana, aunque no vivo acá nuevamente por muchos años, yo creo que recién está empezando a despertar. Y tiene que empezar en algún lugar, sorry. O sea, no es lo mismo que el tema de poner cuotas, por ejemplo, para la mujer. Algunas están de acuerdo, otras no están de acuerdo. O los consejos de ministros paritarios. Exactamente. ¿No es pero por lo menos empiezas en algún lugar. El problema, y eso es lo que creo que se está pasando, es que te quedas ahí. Claro. Te quedas en la discusión, en cómo quieres empezar a discutir y lanzar y avanzar como tema. Tienes que ir mucho más allá. Y sabes que no se quede en la retórica, porque a mí me cansa leer, y me imagino que estamos hablando de los mismos en redes. Te cansa las mismas leer, 4 gatos que están peleando. Pero no pasas, no avanzas. Y como mujer, tampoco es que tengamos muchos referentes en Perú, lamentablemente, y tienes pues referentes que no son de lo mejor, y eso refuerza ciertas ideas respecto a la contribución de la mujer en el campo político, en el campo económico, en el campo empresarial. Y además esta idea de que las mujeres estamos preparadas básicamente para... por ejemplo, en el ámbito público, para hacernos cargo del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo, de Educación social, toda la parte social. También. A mí el día que hay el Ministerio de Defensa. Sería alucinante. Pero el día que haya un ministro de la mujer hombre, ese día, las cosas, creo yo, han cambiado. Yo creo que la tendencia que tú dijiste Europa del Norte, ¿no? O sea, digamos, donde todas estas políticas son de paridad realmente, donde, la mujer no va a costar más, ¿por qué? Porque al hombre le estás dando el mismo permiso de paternidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando igual es el piso, pues, ¿no? Claro, de alguna manera, entonces ya no es más cara la mujer. Entonces ahí todos somos iguales. Entonces, de alguna manera, eso es importante también. O sea, yo tengo un hijo y de pronto te dan la misma cantidad de tiempo para que la mujer, ¿no? Bueno, estamos hablando de unos lugares paradisíacos, ¿no? O sea, donde te dan vacaciones un año. Bueno, de repente lo que voy a decir es horrible y de repente cae de machista, ¿ya? Qué miedo. Pero sí, pero la verdad es que es esta, o sea, a una mujer le dan 3 meses de periodo de lactancia, ¿no es cierto? Maternidad. Y o sea, pero fácil ha dado a luz por cesárea y le han partido por la mitad porque te han dado 3 meses a ti.
No sé si me puedo entender. Porque es parte de porque tú también querías, pero es que tú también querías a la criatura. Creo que este rol de cómo perpetúas a la especie está, digamos, deberíamos como todos estar muy más involucrados entonces. Claro, la cosa es más, se reduce, ¿no? O sea, no es, pero viene no es que entremos y salgamos. No, es que no me parece justo, a lo que voy es que, o sea, es que no funciona como la justicia, o sea, eso no es un switch. La justicia es proporcional. A ver, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que al hombre no se le debería de dar tanto como a la mujer? No, solamente por el trauma. Tú das a luz por cesárea. Pero ¿cuál es 26 horas de parto. Y al final termina en cesárea. Y te vas 3 meses a tu casa a estar con tu hijo porque... O sea, porque carajo... Son 26 horas. No es un tema de... Te aseguro que no por ahí no va la cosa. Ya no, estoy de acuerdo, pero lo que voy es... y tú estás sentado al costado sufriendo de no, pero es que no va por ahí. Con los dedos rotos, ya. Pero Luis, tú lo que estás viendo, y volvemos al tema de políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces, en un país, no mencionemos ninguno en particular, es cómo tú ves y cómo tú valoras el rol de la mujer y del hombre en la construcción de una familia. Exactamente, de la sociedad en general. Claro, hablo de familia, hablo de ciudadanos. A mí me queda clarísimo. Yo estoy poniéndome en el lugar en general del sentido común que te diría, oye, pero no es equitativo. Está bien, pero en algunos países es 3 meses, en otros países son 45, en Europa ahora es un año. Entonces depende. Por eso ellos son paraísos para mí. Y tú puedes mantenerte en un permiso y no recibes tu sueldo completo, sino el 50%, okay. Pero es como país, porque además pueden hacerlo. Las realidades son tan diferentes. Entonces, y la forma de pensar de nosotros viene de una manera que no es un switch. Cambias la ley y cambias las cosas y la gente... No. Es muy difícil. Y esto es un tema de tu casa. Porque es tan difícil, es tan loco porque hace 10 años yo perseguía, por ejemplo, a estas líderes barriales, ¿no? Estas líderes de espacios donde yo trabajaba en una carpintería hace 20 años. Y imagínate, tu banco, carpintería, ¿no? Yo estaba saliendo. Yo terminé oficios por él. Alucina, venían las señoras pues a cobrar ellas, porque es lo que pasa a ese nivel. Porque no, los hombres se chupan la plata. Agarran la plata, se la chupan y tienen hijos, colegio que pagar. Y ese cobran semanal. Se va y se mete en la escuela y están dormidos y con ellos no es. Es un tema de percepción de la familia. Pero pero ellos siguen pensando que la que tiene que llevar la familia es ella. Yo no, yo soy un niño. Hoy día leí una de estas cosas que te devuelve el Facebook después de años, y había una de estas encuestas que se le hacen a los niños, ¿no? Entonces le dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Tu mamá trabaja, tu papá trabaja? Y dice, sí, pero mi mamá trabaja más, ¿no? Porque ella trabaja en su trabajo y trabaja en la casa. Claro. Pero fíjate que eso es una construcción desde chiquitito. O sea, un niño chiquito le preguntas y dicen, ella trabaja más, pues trabaja doble, ¿no? Es un tema de cómo estás construyendo los roles de la gente dentro de su propia familia. Bueno, eso es lo que dice Hugo también en este documento, ¿no? En que hay una invisibilidad de la mujer, en donde la labor doméstica en general se calcula, según los estudios, no recuerdo exactamente cuál estudio, en el cual se calcula que para que una familia, un hogar funcione, digamos, normalmente se requiere 30 horas de trabajo al menos a la semana. ¿Y quién lo hace? Pues, ¿no? ¿Y quién lo hace? ¿Quién remunera? Claro, no hay freelance. Y entonces ahí el factor biológico, que es que la mujer tiene los hijos, tiene la labor reproductiva ya un poquito mayor que la del hombre, ¿no es cierto? Y ahí es la penalización. Entonces, sí, como política pública, el Estado, que tiene que velar por la sociedad, que tiene que velar por el ciudadano, tiene que cumplir un rol de... ¿no? Claro, equiparar el piso, eso es fundamental. Aplanar la cancha, totalmente. De lo contrario, no se puede avanzar como país en el potencial completo. Y la idea es que esto cambie en algún momento, pero obviamente, como te decía, esta es una foto que no ocurría hace 5 años o hace 10, ¿no? Posiblemente haya más cambios y cosas más fuertes de acá a 10 años más, pero vamos a seguir siendo la misma generación. Entonces es un poco complejo cambiar ese chip dentro de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que va más lento el cambio de la realidad de a lo que queremos llegar. Yo me pensaba que los homosexuales eran, ¿cómo se llama esto? Estaban enfermos, eran anormales, ¿no? O sea, que pobrecitos habían nacido diferente y había que tolerarlos, pero, o sea, ya no, y ahora sí ya tiene 76 años, ¿no? Entonces, si ella ha podido cambiar en ese sentido, yo creo que en realidad eso no es imposible, ¿no? Siendo neciasa como eso. No, pero digamos... By the way. No, es que sí, es que yo sí pienso... Es difícil como cuando le preguntamos a Vitocho sobre el matrimonio homosexual. Sí, claro, perfecto. Pero adopción, no me pidas tanto.
O sea, yo soy un hombre viejo, conservador. Sí, pero es una excusa más lame. Ese crossover depende. Pero en el caso de las mujeres creo que sí. De nuevo, podemos elegir ver el vaso vacío o lleno. Entonces, yo prefiero como siempre verlo un poco más lleno, ¿no? Soy una optimista irreductible, esa es la triste realidad. Yo soy un irreductible negativo. Sí, claro. No, yo soy una positiva, yo siempre trato de ver No, qué horrible. Mira, pero va lento esto, ¿no? Va lento, pero va. Sí. En América Latina. En América Latina. Pero va. Con excepción, no, totalmente pero de acuerdo. va. Estamos avanzando, se ha avanzado muchísimo. Hay marcos regulatorios, o sea, si entramos al marco legal en Perú, como en otros países de América Latina, política pública, de nuevo, y luego va bajando. El tema de la implementación. Y ahí es donde hay mucho. Vuelvo al tema del bloque anterior, en que tú decías, sí, pues, pero ¿por qué? ¿Qué está faltando? Nosotros como país hemos despegado tanto en los últimos 30 años, desde un punto de vista económico y social también. Pero institucional muy abajo, ¿no? Institucional muy abajo. Y de mentalidad. O sea, el peruano, la peruana todavía está en modo sobrevivencia. Exacto, todavía está en modo de desconfianza. No hemos curado las heridas del terrorismo, no hemos curado muchas otras heridas, ¿no es cierto? Y estamos todavía aquí. Y estamos acá económicamente. Los números macro están muy bien del país. Eso lo hemos venido diciendo desde hace muchos años también, pero no nos la terminamos de creer. Porque nuestra narrativa como país, pero es que claro, es de sobrevivencia. Seguimos ahorrando en dólares. Seguimos siendo sobrevivientes. Exacto. Seguimos siendo sobrevivientes, pero más allá de sobrevivientes, estamos padeciendo una de las taras que nos ha dejado la violencia también, ¿no? Y que no la hemos tratado, porque nunca la hemos hablado, ¿no? Hemos dejado de lado estas golpeadas, señoras, estos feminicidios fuertes, han sido Ayacucho, no son casualidad. Entonces, hay todo un rollo que no nos hemos dedicado a ver, nuestra sanidad mental, de alguna manera, como país es una desgracia. Entonces, mientras no nos veamos a nosotros mismos, cuáles son nuestros problemas reales, los enfrentemos, vamos a seguir arrastrando y después se irán curando con el tiempo, pero va a demorar. O los enfermos se irán muriendo. Pero hay que verlo, yo estoy de acuerdo con Nuria, ser capaces de reconocer lo que sí hemos avanzado, esos espacios que faltan, demasiado pero mirando también, pero mirando lo que hemos avanzado, dónde hemos llegado. O sea, comparemos al Perú de los 80 con el Perú. O sea, ni una menos en los 80. Por favor, nos metían dos presas. Por favor. Olvídate, ¿no? Entonces, sí, y nuevamente yo confío obviamente en el Estado, yo confío también en la sociedad civil. O sea, este tipo de organizaciones, mal que bien, con sus taras, como en todo lado que recién está pensando, existe. Entonces, ese tejido social que ya existe, tenemos que nurture, ¿cómo se dice? Como cuidarlo, protegerlo, ayudar a crecer. Pero también tiene un trabajo, y ahí sí creo yo que es un tema de mujeres, cómo nos presentamos. Lo siento, pero nosotros como mujeres también tenemos que saber cómo presentarnos y cómo negociar y cómo darnos a valorar en un trabajo. O sea, son muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con el tejido social, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con los medios, pero también tiene el tema individual, ¿no? Así que... Acá. Oiga, muchísimas gracias por venir. Yo les dije que iba a hacer así una cosa violenta y rápida y de son las 7 terrible. 1 hora y media. Se han pelado el techo, ahora hemos terminado todo brillante después de la mitad. El primer frame del video con esto. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes por venir a abrir la puerta. Y a comer chocolates. Nos vemos la próxima semana. Compartan, amigos. Chao. Chao.